Muy buenos días a toda la teleaudiencia de Levante. Nuevamente estamos aquí en su sección jurídica Defiéndase con Ley. En esta mañana, muy complacido de estar con ustedes. Hoy hablaremos un tema que los televidentes nos han pedido en las redes sociales, específicamente en la página del canal. Y es el tema en cuanto a sucesiones. Un tema muy importante y que se presenta a diario, teniendo en cuenta el número de procesos sucesorios que se presentan en los juzgados de familia aquí en la ciudad y en las notarías. Vamos a hablar respecto del orden sucesoral que existe en Colombia. ¿Cuáles son las prelaciones en cuanto a herencia? Para eso es necesario tener en cuenta que nuestro Código Civil, en el artículo 1009, establece que se sucede en Colombia teniendo en cuenta el testamento o teniendo en cuenta el mandato de la ley. Es decir, existen dos clases de sucesiones: la sucesión testada y la sucesión intestada o ab intestato. ¿Qué significa esto? Como su propia palabra lo dice, la sucesión testada es aquella que se produce teniendo en cuenta un testamento. Así como cuando vemos en las películas o en las novelas que la persona está en su lecho de muerte y hace su última voluntad por medio de un escrito y expresa a quién le va a dejar sus bienes. Pues más o menos así se maneja el testamento. Es un documento que se registra y por medio del cual la persona que está a punto de morir hace sus últimas voluntades respecto a quién va a dejar sus bienes. Cuando no se hace testamento, estamos ante la sucesión intestada o ab intestato. Y es allí donde entran a jugar el papel importante los órdenes hereditarios. Cuando no se realiza el trámite de un testamento, se establece la sucesión intestada. Así las cosas, es importante tener presente quiénes son los pioneros o las principales personas destinadas a heredar en Colombia. Existe un orden preestablecido, estipulado en nuestro Código Civil, el cual ha tenido diferentes modificaciones. Y en el artículo 1040 nos establece la ley, nuestro Código Civil colombiano, el orden hereditario. Como primera medida están los hijos, es decir, los descendientes del causante o de la persona que murió, ya sean estos hijos legítimos o hijos adoptivos. Aquí es necesario hacer un paréntesis, ya que anteriormente los hijos adoptivos no tenían ese derecho a heredar. La modificación se dio y se incluyó a los hijos adoptivos. Y este primer orden hereditario excluye a los demás que vamos a seguir hablando. El segundo es los ascendientes, es decir, los padres del causante. En caso tal de que no exista hijos, el causante podrá dejar su herencia o por mandato de la ley a los ascendientes. Y también se establece a los padres adoptantes, como modificación de la que hablábamos anteriormente. El tercer orden es para los hermanos. Si no existe o si no están vivos ni los hijos ni los padres, entrarán a heredar los hermanos en el tercer orden hereditario. Asimismo, los hijos de estos, es decir, los hijos de los hermanos, que vendrían a ser los sobrinos del causante. En caso tal de que no existan ni padres, ni hijos, ni hermanos, si existen sobrinos, estos entrarán a heredar. Y también está como quinto orden hereditario el cónyuge superstite, es decir, el cónyuge sobreviviente. Por último, en caso tal de que no existan ni hijos, ni padres, ni hermanos, ni sobrinos, ni cónyuge, la ley ha establecido que el patrimonio de ese causante se irá al beneficio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es decir, se da dicho patrimonio a esas personas en cuanto al beneficio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que ellos puedan tener ese patrimonio que ha dejado el causante. Es importante hacer claridad también en lo concerniente a los derechos que tiene el cónyuge sobreviviente. Como se ha constituido una sociedad conyugal, la mitad de los bienes del causante le corresponde al cónyuge que ha sobrevivido, el cónyuge sobreviviente, y la otra mitad es la que será repartida entre los herederos según el orden que ya hemos hablado. Llega una consulta a mi oficina de abogados en la cual un hijo de un señor que había fallecido manifestaba su inconformismo, teniendo en cuenta que el esposo de su mamá, la cual había fallecido, estaba peleando la casa. Me decía que si ese señor tenía derecho, y yo le decía que efectivamente tenía derecho respetándole la porción conyugal, es decir, respetándole el 50% de los bienes que adquirieron ellos en vida, que adquirió con la causante o la difunta.
y que el otro 50% será dividido entre él y sus hermanos, porque es necesario respetar el 50% de la porción conyugal que lo establece la ley. ¿Cuántos procesos de sucesiones hay? ¿O qué clases de procesos de sucesiones hay? La ley ha establecido 2. Así como en el matrimonio establece el divorcio de mutuo acuerdo y el divorcio contencioso, aquí también se especifica la misma situación. Cuando existe acuerdo entre la herencia que se va a repartir, inmediatamente se inicia un proceso entre la notaría y el notario de una forma ágil, hace la escritura en donde reparte los bienes. Pero cuando no existe acuerdo, deberá acudirse ante el juez de familia del último domicilio del causante, para efectos de que éste haga la repartición de acuerdo al ordenado en la ley y de acuerdo a los órdenes sucesorales y órdenes hereditarios de los que hemos hablado. Recuerde que es importante que usted tenga en cuenta esos órdenes a la hora de poder entrar a hacer valer su derecho como heredero dentro de un proceso de sucesión. Y es un caso que se presenta muy a menudo. Es importante recalcarles a ustedes los televidentes que si tienen algún tema de interés del cual se habla en esa sección, lo pueden hacer a través de la red social Facebook en la página del canal o en Twitter. Y con mucho gusto les estaremos hablando sobre el tema de su interés. Ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima ocasión aquí en su sección jurídica Defiéndase con Ley, en su programa de Levante. Muchas gracias.